Muy bien, vamos a iniciar una sesión para el día de hoy y vamos a hablar sobre la conversión de medidas. Antes de eso necesitamos entender 4 conceptos claves. Primero, la unidad principal de medida. Segundo, los múltiplos y submúltiplos. Tercero, las equivalencias. Y cuarto, el factor de conversión. La unidad principal de medidas. Usamos las unidades que establece el Sistema Internacional de Medidas. Por ejemplo, cuando queremos medir longitud, usamos el metro como unidad principal. Cuando queremos hablar de tiempo, usamos segundo como unidad principal. Múltiplos y submúltiplos. Vamos a hacer un ejemplo en el tema de tiempo. Tiene que haber una unidad principal. En ese caso ya dijimos que es el segundo. Para esto entonces va a tener submúltiplos y van a haber múltiplos. Los submúltiplos son unidades de tiempo menores que segundo. Por ejemplo, el milisegundo. Unidades que corresponden a tiempo, pero menores que la unidad principal, son los submúltiplos. La unidad principal en tiempo es segundos. Una de las unidades menores que el segundo sería milisegundo, y esto sería un submúltiplo de tiempo. En múltiplos, por ejemplo, hablemos de un minuto. Un minuto es una unidad mayor que el segundo, entonces el minuto es el múltiplo. Los múltiplos son unidades mayores que la unidad principal. Si hablamos del tiempo, ahí tenemos minutos, horas, días, semanas, meses y en fin, hay varios. Ahora hablemos de equivalencia. La equivalencia podríamos decir que es, hablamos de una determinada medida, pero dado en dos unidades de medidas que son iguales. Por ejemplo, vamos a colocar aquí equivalencia. Uno práctico. Sabemos muy bien que una hora equivale a 60 minutos. Esto sería una equivalencia en tiempo. También podemos hablar de equivalencia en peso o masa. Por ejemplo, una libra equivale a 16 onzas. Como se dan cuenta, ya hemos hablado de unidad principal, de los múltiplos y submúltiplos, y ahora equivalencia. Nos corresponde factores de conversión. Un factor de conversión es una unidad multiplicada que nos ayuda a convertir una medida determinada en cierta unidad a otra medida de otra unidad equivalente. Pero ¿cómo vamos a tener? A partir de las equivalencias. Quiere decir, si yo sé que una hora equivale a 24, una hora equivale a 60 minutos. 60 minutos. Con esta equivalencia puedo formar dos factores de conversión. El primero sería una hora dividido en 60 minutos.
Como esas dos son iguales, equivale a la unidad. Es mi primer factor de conversión. El segundo sería 60 minutos, que es igual a una hora. Como son iguales, equivale a la unidad. Entonces, hay que tener claro, en cada equivalencia yo obtengo dos factores de conversión. Ahí tenemos un primer ejemplo. Un segundo ejemplo. Hablábamos de libras. Una libra equivale a 16 onzas. Esa es una equivalencia. Por lo tanto, voy a sacar los dos factores de conversión. El primero sería una libra, que ya sé que son 16 onzas, y va a ser igual a la unidad. Ese sería mi primer factor de conversión en esta equivalencia. El segundo, 16 onzas, equivale a una libra. Esto es igual a la unidad. Recuerden que cada equivalencia puedo obtener dos factores de conversión. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo convertir una medida a otro equivalente. Tenemos el primero, convertimos 4 kilómetros a metros. Si se dan cuenta, kilómetros es mayor o es múltiplo de metro. Una unidad mayor, convertirlo a una menor. Debemos arrancar con la cantidad que tenemos. En este caso, 4 kilómetros. Y colocamos el factor de conversión. ¿Cuál es la equivalencia? Recordemos que un kilómetro tiene 1000 metros. De esa equivalencia se sacan dos factores de conversión, pero solo voy a utilizar uno acá. La clave es esto. Si kilómetros está como numerador, ese kilómetro lo debo colocar como denominador. Un kilómetro, ¿cuánto dijimos que equivale? 1000 metros. De esa forma, en el álgebra no nos da esa facultad. Como esto va a ser la unidad, kilómetro se anula con kilómetro. Multiplico entonces 4 por 1000, 4000. Dividido 1, ¿cuál va a ser mi resultado? Si hago los cálculos, equivale entonces a 4000 metros. Quiere decir que 4 kilómetros es equivalente a 4000 metros. Segundo ejemplo, convertimos 425 libras a arrobas. Aquí es al revés. La unidad de libras es menor que la unidad de arrobas. Pero vamos a trabajar similar, así como este procedimiento. Vamos a arrancar con 425 libras con el factor de conversión de libras a arrobas. Recuerden que la equivalencia es 25 libras equivale a una arroba, o al revés, una arroba equivale a 25 libras. De tal forma que libras está acá en el numerador, entonces voy a colocar acá que 25 libras equivale a una arroba. En ese caso, elimino libras acá y procedo a realizar los cálculos. De tal forma que 425 por 1 sería 425. Aquí tenemos 1, recuerden 1 por 25, 25. Solo me queda arroba. Hago la división, 425 entre 25, obtengo que 17 arrobas. De tal forma que 425 libras equivale a 17 arrobas. Es decir, realimentando 4 kilómetros equivale 4000 metros. 425 libras equivale a 17 arrobas.